¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Austria, premio que tuvo carrera sprint y que los McLaren estuvieron nuevamente a punto de ganarla, pero otra carrera más que se fuma frente a un McLaren que parece dominante, pero que está todavía asentándose junto a Lando Norris, que pareciera que fue quien perdió esta carrera. Más el sprint. Pablo, ¿cómo viste este Gran Premio de Austria que nos lleva rápidamente casi ya a la mitad del campeonato? Hola, hola a todos. La verdad es que yo creo que a ratos sorprendió un poco porque vimos un Red Bull que pareció más dominante de lo que pensábamos. Veníamos de que, oye, están los McLaren siendo el mejor auto, van a quizás este fin de semana dominarlo por completo, pero ¡pam! Te aparece Max, te manda unas clasificaciones, ¿cierto? Increíbles. Una buena sprint donde hubo pelea con Lando, pero donde lo mandó a la escuelita, por decirlo así, Tal ¿cierto? Con cual. una pasada sin DRS. Y después, donde en carrera, nuevamente parte con un primer stint sacando una ventaja grande como las que pensamos que ya no íbamos a ver, ¿cierto? Donde rápidamente se ponen unos 8 de segundo. Hasta ese momento era un poco decepcionante y decía, pucha, ya, al parecer McLaren no se acercó tanto o Red Bull está sacando alguna cosa adicional. Pero igual la carrera nos tenía, ¿cierto? Una última parte guardada y nuevamente parece que este juego de los McLaren de donde funcionan mejor, no sé, Al en el final de último carrera. tercio, exacto, donde preparan quizás un poquito mejor eso con la degradación, aunque esta vez fue más el guardar un neumático, ¿cierto? Amarillo nuevo para una zona funcionar mejor, Y con un ya auto que Lando, descargado. exacto. Ya que Lando con Max esta vez sí no se complicaron y McLaren le siguió todas las paradas. Dijo, no nos vamos a poner a inventar con vueltas de sobra, qué sé yo. Seguimos la misma sabiendo que vamos a tener una especie de ventaja al final por el neumático. Y ¡pam! ¿Qué pasa? Se equivocan los que no se equivocan nunca. Y esta vez fue el pit stop de Red Bull que vuelve a meter a Norris en carrera y ahí empieza una locura, una carrera distinta. Una carrera que se transforma completamente porque veníamos de esta procesión que se forma de autos que logran una estabilidad y que de ahí no se pasan. Venía un Sainz que ya se metió entre medio de los Mercedes, que en la primera parte de la carrera, en las primeras 10 vueltas, fue donde hubo algo de lucha. Un Piastri también que venía desde atrás, que había clasificado P7, que salió muy mal, que choca a Charles, etcétera, y se mantiene estable la condición de carrera. Hasta que, como dices tú, viene esta parada mala de Red Bull. Y por otro lado, un McLaren que aparece con un auto mucho mejor en el último tercio, donde un Lando Norris empieza a acercarse a Max y de repente ya lo tiene en el rango de DRS, 3 DRS para poder pasarlo, y no lo logra pasar dado que Max empieza a defenderse de forma agresiva. Obviamente, Lando empieza a reclamar por la radio de los movimientos en frenada, que eso está prohibido por reglamento, y Max se empieza a mover ya en esa curva 3 al final del segundo DRS, y donde el McLaren desde esa curva, incluso también desde la curva 1, no sale bien parado, nunca salía bien parado, bien posicionado, y ahí había un tema de tracción, al parecer, que el McLaren no tenía resuelto, pero que con el DRS lograba compensar para llegar a la curva 3. Y ahí es donde Lando empieza a atacar a Max, a frenar lo más tarde posible, y no logra pasarlo, no logra pasarlo. Y ya lo habíamos visto en la sprint. En la En la sprint sprint. lo pasó de la misma forma en la curva 3, pero en la salida Sale mal parado. Max sale mucho mejor y le devuelve sin DRS, incluso en la sprint, lo pasa en la curva 4. En este caso, Lando no pudo hasta que ya derechamente toma la decisión de lanzarse con todo por el exterior y Max se abre cerrándole la puerta y van al toque y finalmente los dos enllantan la rueda trasera con un toque que deja muy mal parado a Max, pero después vemos que Lando intenta girar y rompe alerón y la rueda también se deshace y total que al final Max sale mejor parado porque termina la carrera y Lando con toda la destrucción del auto no lo puede terminar. Un final que no es nuevo y que lo hemos visto en otras ocasiones cuando el 2021 Max se defendía de esta forma o cuando lo hizo con Leclerc en el 2019 en este mismo circuito donde también fueron al toque y termina Leclerc perjudicado. Algo clásico de Max.
Sí, a ver, yo creo que aquí estamos más o menos todos de acuerdo en que si vamos al toque mismo, sí, yo creo que Max es más culpable y la sanción está bien aplicada. Lo que me queda la duda es si no hubiese habido toque, lo hubiesen sancionado o no. Porque en el fondo ya, como tú dijiste, fueron varias vueltas con él moviéndose en frenada, ¿cierto? Reaccionando, como decía Norris, a lo que él hacía. Y bueno, quizás si no se ha pasado nada, capaz que queda libre de polvo y paja. Eh, Siempre se el juzga la punto, consecuencia, aunque no lo digan. Claro, el punto es que yo creo que igual Lando acá, como tú dices, le falta un poco de experiencia en estas peleas. Le ha ido costando en una zona con 3 DRS, creo que intentó como siempre lo mismo, como que es la que le falta el argumento. Hemos visto, por ejemplo, cuando veíamos a Hamilton pelear o otros pilotos tipo Fernando, no sé, que te tratan de meter una, te tratan de meter otra, pero en la tercera quizás ya te intentan un movimiento distinto Claro, para tratar de que no se lo anticipe. Pues en este caso como que parecía que a Lando le faltaban algunos, no sé si argumentos o algunas otras opciones que trabajar. Entonces insistía en la que en el movimiento Max ya sabía más o menos cómo tomarlo y bueno, y termina fueron todo al esto toque. en este toque que, claro, termina saliendo, se termina ganando Verstappen porque al final pierde, claro, pierde la carrera, pero sale cuarto igual, era tanta la ventaja que tenía, o Quinto, quinto al quinto, final, quinto, quinto. porque también tuvo la penalización, pero bueno, al final claramente el suma puntos, no reinó y Se sigue alejando en el campeonato del el Mundial constructor. de pilotos y que finalmente lo tiene ya a Lando segundo, pero con 3 carreras de ventaja tiene Max Verstappen. Ah, sí. Obviamente no le recorta nada, Max amplía la ventaja que ya tiene, si tampoco vamos a decir que esto está mega peleado, pero sí en pista está peleado y ahora vemos a un Lando Norris que al menos sí o sí fue a buscar a Max y ya lo he dicho otras veces en otros circuitos, quiero ir a buscar a Max y sabe que Sí, tiene el sí. auto para ir a buscarlo, sabe que el auto al final le responde de la forma que él necesita, pero que no le está dando el último plus, ¿cierto? El El último clic, diferenciador, el claro. diferenciador, ¿cierto? Que ese Max lo tiene muy, muy afinado y que por algo es 3 veces campeón del mundo, por algo le ganó el campeonato 2021 a Hamilton, con todas las mañas que tiene Max y en ese sentido Lando va a tener que aprender. La verdad que pudo haber sido mejor la maniobra, pudo haber sido haber intentado otra cosa tal como dices tú, que eso yo creo que es lo que se le critica, ¿no? Pero de todas formas no tiene un auto que sea totalmente superior para poder pasar a Max y le pase por encima, ¿no? Y en ese sentido Sí. creo que por ejemplo el 2021 Hamilton tenía más auto para poder enfrentar a Max que lo que tiene hoy día Lando. O sea, Pero tenía mejor auto Hamilton. De hecho. exacto, entonces y Sí. afinado completamente. Entonces, por lo Sí. tanto, ahí Lando va a tener que seguir yendo al choque, derechamente, clasificar mejor, que es básicamente hacer las pole y que Max salga segundo, que es y así va a ser, o sea, está realmente muy complejo que Lando pueda superar a Max en pista si es que no tiene un diferencial muy grande. Y en pistas bien complejas como esta, como Austria, que no te permiten adelantar fácilmente. O sea, vimos los toques Pistas cortas, sí. de Ocon y Gasly nuevamente, que ahí la novela de Alpine continúa, y no era fácil pasar. Vimos a Alonso a equivocarse en la frenada de la misma curva 3 llevándose puesto al chino Su. Entonces no era un circuito fácil de pasar, no es un circuito fácil de rebasar sin que el otro piloto no coopere, finalmente. Si el Sí. piloto, acá siempre las maniobras siempre son de dos, y si el piloto en este circuito no coopera, es muy muy difícil pasar. En Silverstone al menos las curvas son un poco más amplias, pero también vamos a ver una pelea no menor, si es que ambos están ahí de nuevo el 1-2, y nos recuerda obviamente el Recordemos el. 2021 Hamilton-Verstappen. Sí, yo creo que hay un punto clave acá cuando volvemos al tema de la experiencia, lo hemos hablado tanto de la experiencia a nivel equipo como a nivel Como de piloto. personal de pelear estas peleas. Max cuando llega al 2021, llega de varios años peleando carreras. Si bien no peleaba el mundial, pero siempre en ese tiempo ganaba algunas carreras por año y tenía algunos momentos donde peleaba y ya tenía algún poquito más de feeling peleando contra Hamilton en particular. Ese año obviamente ya se gradúa de Mañoso contra Mañoso y vimos a ambos Exacto. pelear de manera brutal. Cuando tú dices lo mismo, lo que pasó en Silverstone, lo que pasó en Monza, lo que pasó varias veces. Entonces ya Max viene un poco más curtido con ese tipo Por de supuesto. peleas que Norris no ha tenido porque él venía de pelear, no sé, por los segundos, terceros.
distintos lugares. Que no, no Y es lo donde en mismo. general McLaren siempre ha privilegiado ir en busca de los puntos, porque finalmente no Exacto. tenías que ir a pelear un campeonato de pilotos, da lo mismo si terminas segundo, tercero, o sea, segundo lejos de Max, de ahí para abajo da lo mismo en la posición que termines, porque lo importante es el botín final a final de año que se lleva el constructor, y para eso tienes que sumar puntos, por lo tanto ir a la pelea abajo tampoco tiene mucho sentido, y así ha sido la política de McLaren en los últimos años, por lo tanto Lando viene de no pelear absolutamente nada con nadie. Así es. Pero vámonos, al final, bueno, quedamos de que Max sí es el culpable, fue penalizado. Volvemos a este tema, y un poco lo plantea Andrea Estela, de que si Uf, sacas a un piloto de carrera, no puede ser que tú termines puntuando. Al menos sí, tienes que tener una sanción proporcionada en ese sentido. Es un debate que siempre abierto hace muchos años. Sí. ha abierto muchos años y que no se juzgan las consecuencias por lo mismo, pero Max se la lleva gratis cuando los comisarios dicen que es el culpable. Entonces, ahí debate abierto. Es complejo porque no siempre es tan claro tampoco los temas de culpabilidad, entonces van a haber en el fondo otras situaciones donde no es tan unánime y empiezas a pelear, ya, pero la verdad no era tan culpable, otros van a decir que sí, va a depender del juez, y si estás peleando el campeonato y dejas a un piloto fuera por una maniobra que quizás era, no sé, un poquito más compleja, es difícil. En teoría, si se aplicara bien todo como es ahora, está bien que no se quizás reviva o sea, se haga de acuerdo a la consecuencia porque tú estás jugando en fondo castigando la maniobra, pero es complejo. Es complejo. Ya digo, sí, lo vimos esa misma 2021, discutimos muchas veces sobre lo mismo, así que yo creo que es un debate demasiado abierto y dudo que vaya a cambiar en el corto plazo. Y yo creo que se viene este debate en las próximas carreras. Vamos a ver cómo anda Silverstone, que debería ser un terreno McLaren por el tipo de curva. Vamos a ver cómo se comporta el auto. Y Max no va a aflojar, por supuesto. Él ya dijo ayer, yo vengo a ganar y si quiero salir segundo me quedo en mi casa. Así que por lo tanto siguen y van a seguir estas peleas. Pero vámonos al ganador de la carrera de rebote, George Russell, que venía tercero, tranquilo. Sentado cómodamente, termina ganando la segunda carrera de su estadía en la Fórmula 1 con Mercedes y se lleva un buen botín de puntos con un Mercedes que está superior a Ferrari. Ya se confirma esa tendencia. Sí, a ver, un Mercedes que viene creciendo, tuvo varias carreras, la primera parte sin siquiera podios, ya había logrado llegar al podio, ¿cierto? Y en Eh, clasificación también. la clasificación está mejorando. Sí vemos todavía harta diferencia entre Russell y Hamilton, lo que sigue generando dudas de por qué Hamilton está tan atrás siendo que es Hamilton. O sea, no es lo mismo que fuera un rookie u otra cosa, ¿cierto? Claro. Pero sí al menos el auto de Russell está rendiendo. Tuve una pequeña esperanza de que Sainz tuviera por ahí algo guardado y que cuando diera la oportunidad lo Y alcanzara a absolutamente atacar, nada. pero lo pasa Piastri y que venía de atrás con neumático y termina relegando, ¿cierto?, a Sainz a la tercera Y posición. lo, Así que, y lo de Piastri confirma que el McLaren tenía un mejor ritmo al final de carrera, nuevamente. Y eso que sabemos que Piastri no es un tipo que cuide los neumáticos, que degrada mucho, sino que finalmente el auto en tanques vacíos, con un neumático más o menos estable, un medio, un duro, anda bastante bien al final de carrera. El auto no anda bien con los blandos, lo hemos visto en otras carreras que no anda bien, pero medio y duro, McLaren tiene una fórmula ganadora ahí tremenda. así es, así que un podio, claro, que no esperábamos, pero bueno, o sea, la verdad es que es tan de rebote que imagínate que no sé cuántos minutos llevamos y recién como que nombramos a Russell, entonces como que fue una carrera. Es como cuando hablamos, ¿cierto?, de esto que hay que estar ahí una vez que los otros cometen Exacto. errores. Russell no ha estado, no cometió otros errores. Yo creo que igual se vio poco presionado, como dijimos, las peleas entre ese grupito de los Mercedes y Sainz duraron las primeras 10 vueltas, después más adelante Exacto. estuvo muy tranquilo, manteniendo una ventaja tanto adelante, lo que permitía en el fondo no sobregastar, ¿cierto?, porque no fue a pelear nunca con Norris. Y atrás tampoco ha sido tan atacado, así que... Y la declaración de Russell es del mismo sentido, ¿no? Dice exactamente lo mismo.
hay que estar ahí para agarrar estos rebotes que cuando chocan adelante y los agarramos y ganamos y sumamos puntos. Y que no deja de ser la batalla, obviamente, de los constructores que Mercedes está liderando, obviamente, ahora con Ferrari y que se puede arrimar rápidamente hacia arriba. Así. Por lo tanto, tienen que estar ahí. Sainz agarra el tercer lugar, ¿cierto? Que venía quinto. Y Piastri que en un buen ritmo de carrera termina segundo y que en un par de vueltas hubiera alcanzado a Russell, que venía con duros, y Piastri con medio, y venía con buen ritmo. Quizás faltó ahí ese virtual safety car. Si se hubiese transformado en un safety, quizás hubiésemos tenido batalla al final de carrera, ¿no? Pues está bueno. Hubiese estado entretenido. Por otro lado, vimos a un checo desaparecido el fin de semana, saliendo muy atrás, jugándosela, quemando neumáticos en Q1 y en Q2 para poder estar en Q3. En Q3 clasifica con neumáticos blandos usados, porque ya se los había comido, para poder llegar a la Q3. Sigue teniendo problemas con el auto y además con Piastri y Leclerc le hacen un forado gigante dentro de los pontones y termina muy muy atrás, superado por un Haas de Hülkenberg que hizo tremenda carrera. Sí, el, lo que es Checo hemos hablado de que está en una etapa rara porque él quizás está rindiendo más o menos parecido a los años anteriores. De hecho, el otro día veíamos algunos datos que su distancia con Max no es tanto más grande a lo que es la Claro. misma temporada, ¿cierto? El problema es que los otros equipos, como evolucionaron tanto, se metieron entre medio. Y ahora más encima, claro, dentro de todas estas dificultades se encuentra con un problema del auto, un hoyo que le hace perder carga aerodinámica, así que termina séptimo nuevamente en una carrera bastante mediocre, podríamos decir en términos de resultados, porque Era noveno, imagínense que, más encima. claro, Y el imagínate, Haas lo adelanta. claro, imagínate que Max con todos sus problemas aún así terminó adelante, entonces es mala carrera ahí. Yo creo que se va a hablar mucho de aquí a fin de año porque ya en el fondo no es la misma condición que antes, donde a la distancia que tenía Checo, igual te mantenía podios, te mantenía en segundos lugares, se metía en la pelea, podía quizás ayudar a hacer un tapón, por ejemplo, en el caso de para lo que fuera un Russell, un Piastri. Ahora está lejos de eso, entonces ya Red Bull se va a pensar, bueno, tampoco es que me sirva un segundo piloto así, la gracia del segundo piloto era que me ayudaba un poquito a hacer estrategia de equipo, aunque Claro. no ganara. Así que ¿Será que Sainz está esperándose algún movimiento ahí? Un el Sainz próximo año que está todavía no difícil. confirma asiento y que los rumores dicen que ya se están cerrando las puertas, ¿no? Que Williams ya no quiere esperar más, Audi ya No. también le había dado ultimátum y que la última novedad era que Alpine había ofrecido un buen contrato a Sainz con Briatore a la cabeza. Sí, yo creo que va por ahí más que nada, ¿no? Yo creo que lo de Red Bull sería muy raro. Aunque lo que sí está sonando mucho también, y esta semana hubo hartas declaraciones fuertes cruzadas, fue entre Toto Wolff y Horner, porque Toto ya abiertamente dice que era Max sí o sí. Claro. Y Max, a pesar de que dice yo voy a cumplir mi contrato, se sabe que tiene cláusulas para poder salir, entonces hay una fuerte presión. Y Horner le dijo, si quieres un Verstappen, llévate a Joss. Porque aparte tienen otra pelea entre ellos dos, así que está todo medio loco y podría ser que Sainz está ahí medio a la espera de que algo se quiebre en Red Bull y que alguna siente Y el puede problema. ser, ¿no? Y Sainz dijo, bueno, si me cierran las puertas verán ellos, pero... está jugando todo Sainz. En la interna no sabemos qué está pasando, pero Sainz está jugando todo por el todo, Sí, esperando uno que... libre. entonces, por lo tanto, acá claramente hay más información de la que no sabemos y que obviamente Sainz tiene y que se la está jugando. Yo creo que algo puede pasar de aquí a final de año. Vámonos a los que... Piloto del día, piloto del día. ¿Quién te pareció que debería llevarse el galardón? Uf, vaya, yo creo que la primera carrera del año se lo vamos a dar a Russell. Yo creo que, por ejemplo, la carrera de Piastri fue buena porque remontó hartos puestos, Remontó pero harto. se cargó a Leclerc, se cargó a Pérez, así que un asesino no puede llevarse el piloto. Por favor, por Se, favor. se la va a dar a Russell porque estuvo ahí, fue concreto que al final capturó la oportunidad que tuvo y
y eso es su segunda carrera recién ganada después de Brasil hace un par de años, o Mercedes que pensamos que quizás nuevamente iba a quedarse un año sin, o sea, que iba a quedarse un año sin ganar, así que bien. Nada mal. Yo me quedo con Hulkenberg. La verdad que terminar sexto con un Haas, a pesar obviamente de todo lo que ocurrió arriba, pero son tremendos puntos para la escudería y los meten en el lugar 7 en la pelea. Muy buena carrera de Hulkenberg, lo hemos visto clasificar muy bien este año, se está consolidando muy bien como piloto. Entonces, por lo tanto, la verdad que para mí, piloto del día Hulkenberg. Porque Kevin, ojo que Kevin salió octavo, o sea, no fue solo Hulkenberg, sino que el equipo enciendo bien. Exacto. Y de hecho se nota un poco en el primer stint cuando entre ellos pudieron atacarse y que de las radios les dijeron, oye, tenemos que hacer un poquito más de management, cuidemos los neumáticos, no nos volvamos locos, con dos pilotos que sabemos que son muy temperamentales, y les pagó al final el poder haber hecho ese gesto. Totalmente. Así que bien ahí, Haas. Buenos puntos. ¿Y quién no corrió ayer? Eh, uf, tengo un par de candidatos, uno que Sargent me da risa porque veía a Leclerc entrando y siempre que se salía, pues salía igual delante de Sargent, así no sé qué está haciendo Sargent, pero como ya también es muy fome dárselo siempre a Sargent. Podría ser, creo, los Aston Martin en particular, ¿cierto? Fernando, el error que comete Con Yu. con Yu, ¿cierto? Le trajo una penalización. Se nota que está en el fondo, no sé si es esperado, pero debe estar como ya entrando en esa fase donde está medio aburrido, como podemos decir, el auto, que no tiene prestaciones, a pesar que Stroll algo trató de acercarse a los puntos, pero también lejos, un auto que no anda, y en particular Fernando, ya son varias carreras, son varias veces de malas carreras, que es raro en él. Entonces sí. Yo creo que hay una especie de frustración y hay algo de estar pasando lento. Sí, totalmente, de acuerdo con eso. Alonso, la verdad que cuando se lleva puesto al chino es un error de novato, y ahí nada que hacer. Así que fue uno de los que no corrió el día de ayer. Nota de la carrera, Pablo, ¿con cuánto le pones a Austria? Voy a dar un 7-5. Yo creo o sea, nuevamente fueron distintas fases. Al principio yo creo que igual estuvo entretenido, después cae, ¿cierto?, en este trencito de RS. Pero al final obviamente igual fue algo de emoción entre esas vueltas peleando en los Norris con Max, así que gracias ahí al mecánico que trabó la rueda, estamos todos muy agradecidos. Porque yo creo que a pesar de que claro, quizás McLaren iba a ser más rápido el que aparte, no sé si le da para recortar los 8 segundos que traía. No era tanta la diferencia. Sí, era harta diferencia los 8 segundos, como para haberlo recortado en este circuito sobre todo. No era tan dominante el McLaren por sobre el Red Bull. Así que en ese sentido, sí, yo le coloco un 8, sobre todo por obviamente esta pelea de Lando con Max. Creo que al fin se atreve a ir al choque también Lando, alguien que siempre evita y es bastante deja espacio como para que pasen y no defiende tanto, y los ataques también en general hace adelantamientos bien limpios Lando Norris, y esta vez ya perdió un poco la cabeza, y yo creo que es parte del proceso de maduración de ir a buscar un campeonato. Significa que tienes que estar un poco loco, ¿no? Tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar ese campeonato, y creo que ahí es donde nos da un poco esta carrera, da un poco de esas luces, ¿no? De que también en su momento se lo pedíamos a Leclerc, ¿no? Oye, si quieres ir a pelear, tienes que ser agresivo, tienes que ir a imponer tus puntos, y sobre todo con Max, que es un animal en este sentido, y es una bestia, y no va a dudar en tirarte contra el pasto, no va a dudar ponerte una rueda encima de la cabeza, literal, por ganar un campeonato, y eso lo tienes que afrontar. Así que en ese sentido, una buena carrera, en ese sentido, la batalla final, así que con eso me quedo un 8 para esa carrera. Próxima semana, fin del triplete, Silverstone. Llegamos a la mitad de las carreras y se nos viene la carrera de casa de casi todos los equipos de Fórmula 1, ¿no? Sí. Así es, y uno de los circuitos más clásicos, más tradicionales, ¿cierto?, que está desde el origen de la Fórmula 1 y antes aún. Y un circuito para mí de los entretenidos, no sé si el más, pero que tiene, como dijimos, varias curvas bien
bien interesantes, bien conocidas, ¿cierto? Que las hemos visto por años y sabemos que pueden dar buenas peleas. Así que, además de la lógica pelea, ¿cierto? De McLaren con Red Bull, veamos si es que los mismos Mercedes, que Sí, también, pueden a arrimar. pesar de, exacto, a pesar de que un equipo en teoría alemán también es británico, Exacto. de verdad. Así que, bueno, y en la casa de George y Hamilton, que ambos van a querer también ahí No, George mostras. Hamilton, Lando, y ahí probablemente quizás sale también el anuncio de Berman a Haas para el próximo año, también inglés, ¿cierto? Así que por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos prepara. Y por otro lado, tenemos a un Franco Colapinto que va a tener la Libre 1 también, así que vamos a tener los argentinos bien entusiasmados viendo Silverstone y viendo cómo anda su piloto. ¿Alguna te la juegas por algo para este fin de semana? No mucho porque, a ver, salvo que probablemente volvamos a tener pelea entre estos dos, porque no, Ferrari lamentablemente es difícil que lleve alguna mejora, alguna upgrade. Yo creo que va a seguir en esta zona un poquito empantanada, peleando quizás con los Mercedes por el cuarto lugar, algo así. Así que yo apuesto a que vamos a tener nuevamente una batalla Max con Lando. Y si se mantiene este ritmo de Ferrari, podríamos confirmar que fueron peores a las que trajeron en Imola, más que mejoras, ¿no? Así parece. O que quizás los otros equipos metieron mejoras. También a veces Mucho pasa. mejoras. Mucho más Así. mejoras. Así que bueno, nos vemos en una semana más, queridos amigos. Gracias por apoyarnos y nos vemos después de Silverstone. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.